varios temas respecto a lo que es el puerto y este futuro proyecto. Por eso quisimos ahondar en este tema y hemos invitado al gerente general de Empormón, Alex Winkler. Gracias por estar junto a nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, ahí había un tema que me llama la atención y me gustaría ahondar un poquito en aquello. Usted decía en la nota que Puerto Montt se quedó en infraestructura en los años 60. ¿Tan así? Yo creo que salta a la vista. Si uno mira las condiciones estructurales que tiene el puerto en términos de la profundidad que ofrece, que finalmente es lo más relevante, el espacio que tiene, los accesos que tiene, las grúas que tiene, la verdad, las cosas que la capacidad de las grúas son de 3 toneladas, y en el mundo moderno eso ya está obsoleto hace mucho tiempo. Así que yo diría que en términos generales fue un puerto que cumplió su objetivo, lo cumplió bien, noblemente, pero yo creo que hoy en día la verdad es que si uno quiere mirar hacia el futuro se requiere más infraestructura portuaria y mucho más moderna. Ahora, efectivamente, la modernidad pasa además por sacar el puerto donde está, absolutamente, ¿no? Lo que pasa es que además de la obsolescencia que tiene el puerto, hay actividades que cuando se construyó el puerto no existían. Por ejemplo, no existían los cruceros de turismo, que están incorporados en el mismo recinto portuario. Tampoco existía la conectividad que va hacia Puerto Chacabuco y Puerto Natales, que también está en el mismo puerto. Entonces la idea es tratar de concentrar las actividades que tienen más relación con la ciudad y que se pueden mantener ahí y tratar de o apuntar a sacar la carga, los camiones, la congestión, etcétera, con todos los efectos consecuenciales hacia afuera de la ciudad. Procesos que por lo demás han desarrollado otras ciudades en Chile y en el mundo y que ha demostrado ser bastante exitoso. Dejar el puerto de carga fundamentalmente fuera y tal vez dejar el de pasajeros en la ciudad, ¿no? O el de cruceros. Exactamente, la idea es avanzar en mantener los cruceros, desarrollar a la larga un proyecto turístico inmobiliario que converse mejor con el borde costero de la ciudad. Es un proyecto que hay que trabajar probablemente con el municipio, que dicho sea de paso hemos trabajado muy bien este proyecto y las miradas de largo plazo. Y también lo que es la conectividad. Los buques de Navimac en este caso tienen poco calado y no hay ninguna razón para sacarlos del lugar. Distinta a la situación de los buques más grandes de cabotaje o de exportaciones, que requieren mucho más espacio, son buques cada vez más grandes, ya es un problema atenderlos en el puerto actual y los espacios son realmente insuficientes. Y en ese sentido la idea es tratar de sacarlo hacia el sector de Panitao, que tiene muy buena batimetría, tiene mucho espacio disponible, tiene buena conectividad porque está al lado de la ruta 5, que por lo demás se está haciendo doble pista en este momento, está cerca del aeropuerto. En fin, la verdad es que hay muchas razones que hacen pensar que Panitao es una buena ubicación para desarrollar infraestructura portuaria de Puerto Montt en el ¿Qué carga es fundamentalmente la que se mueve hoy a través del puerto local? Básicamente es fertilizantes como apoyo a la agricultura. Fertilizantes es una carga ya estable desde hace muchos años. La agricultura también está en un buen momento, el precio de la leche está muy bueno, el precio de la carne también está bueno en términos generales, y se proyecta que la demanda a raíz de los precios en China, el crecimiento siga bueno, así que los fertilizantes es una carga estable de largo plazo. Lo mismo pasa con las cargas que se relacionan con la industria acuícola, alimento para salmones, y yo diría que hay una tercera carga que se atendía en el pasado, pero yo creo que es posible atraerla nuevamente, que tiene que ver con las cargas forestales. El puerto actual hizo un esfuerzo para atender una nave de astillas en enero, lo hicimos muy bien, pero las condiciones no son las mejores, y en ese sentido yo creo que en Panitao es posible pensar que un reflorecimiento de los servicios relacionados con esas embarcaciones. O sea, nuevamente se cargaría chips, por ejemplo. Nosotros pensamos que chips, usos de madera, toda la carga forestal que en el país en general es una actividad bastante importante, y hay patrimonio forestal en el sector que está buscando otras alternativas. O sea, ¿hay un mercado hoy día que podría reactivarse en ese sector? Claro. Hoy en día lo atiende Calbuco, que es un puerto muy bueno, de buenas condiciones, pero que tiene ya un nivel de ocupación bastante alto. Cabo Froward. Cabo Froward, exactamente. Y lo mismo pasa en Corral, en el sector de Valdivia, también es un puerto que atiende astillas, pero el crecimiento de ese patrimonio es importante y necesitan otras alternativas. Así que nosotros pensamos que indudablemente el volumen de las astillas y madera en general es atractivo, y bueno, además hay otras cargas
tal vez no tan relevantes como el cemento, sal, en fin, hay otras cargas generales que indudablemente también va a ser posible movilizar por Panitao. Además está todo el mercado de los contenedores que en algún minuto va a aparecer. Yo creo que no con la fuerza para traer buques de línea, pero sí cabotaje probablemente a la 8ª región o a la 5ª región. Y eso en este momento la verdad es que prácticamente no se moviliza. O sea, la opción de que el puerto de la ciudad, de la zona, sea competitivo es sacarlo de la ciudad. Es sacarlo de la ciudad por razones de conectividad fundamentalmente, porque tampoco hay posibilidad de crecer. El puerto está enquistado dentro de la ciudad y para crecer los puertos necesitan áreas de respaldo grandes bodegas, grandes espacios, digamos. Y tal vez lo más importante es que la profundidad es un problema estructural que es muy difícil de resolver. Y con profundidades de 9 o 10 metros para los buques que hoy en día movilizan carga, la verdad es que es completamente insuficiente. Claro, porque pareciese dicotómico que una ciudad que se llama Puerto Montt tenga un puerto tan atrasado como usted dice, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, y si basta ver un poco lo que pasa, como comentaba en la nota, en las otras regiones. Este es un proceso que en realidad no es novedoso las otras regiones. Las otras regiones, muchas de ellas ya lo han hecho de forma muy exitosa, han atraído capital privado, porque todo se hace a través de capital privado, y la verdad es que han logrado tener puertos tremendamente modernos y atractivos y con las tecnologías y velocidades de transferencia que permiten ser competitivos en el mundo actual, digamos. Nosotros en Puerto Montt le ponemos mucho entusiasmo, digamos, mucho esfuerzo, y yo creo que se presta un servicio dentro de las posibilidades existentes. Pero si uno quiere mirar no los próximos 5 años, sino que los próximos 10, 15, 20 o 30 años, la verdad es que hay que resolver el tema portuario en forma definitiva. Ahora, veo que están optimistas por la licitación, básicamente porque hay al menos frases compradas, 10 compañías que ya lo han hecho. Eso augura que al menos va a haber una participación interesante para esta licitación, ¿o no? Estamos bien contentos por el nivel de participación, por el nivel de interés que ha despertado la licitación. El nivel de las empresas que ha comprado las bases es de muy buen nivel. Los equipos técnicos que han enviado al puerto y a las consultas que han realizado, se nota que han estudiado el tema con mucha profundidad, y en ese sentido yo creo que estamos bien conformes, bien optimistas respecto a tener un resultado exitoso. ¿Cuándo deberían ya tener claro aquello? ¿Cuándo se cierra la adquisición de base? ¿Cuándo ya se licita esto? La venta de bases termina me parece que el 2 de septiembre. Y en este momento estamos en las visitas a terreno. Muchas empresas ya han realizado la visita a terreno. Estamos entrando ya al periodo de preguntas y respuestas, aclaraciones, dudas, en fin, para aclararlas y que todo el mundo tenga conocimiento completo de lo que es el proyecto, el alcance, etcétera. Y nosotros esperamos recibir las ofertas a finales de septiembre o puede ser que se corra un poco hacia octubre. Pero ya estamos bastante encima. ¿Y el resultado cuándo debería conocerse quién gana esta licitación? Una vez recibidas las ofertas, lo tradicional es que hay un mes aproximadamente que se toma en revisar las ofertas que llegaron para ver si cumplen con todos los antecedentes legales, cumplen con los estándares del proyecto, etcétera, etcétera. Y hecha esa revisión, se abren las ofertas y inmediatamente se da el resultado. O sea, antes de fin de año deberíamos tener respuesta. Antes de fin de año, de todas maneras. Sí. Ahora, ¿de qué nivel de inversión estamos hablando cuando se habla de un puerto para la zona de Panitao? La verdad es que en términos generales la inversión va a depender mucho del proyecto que en definitiva las distintas empresas presenten, digamos. Nosotros estimamos que la inversión debiera andar en torno a los 50 millones de dólares, un poco más, dependiendo del proyecto que postule cada empresa, o eventualmente podría ser un poco menos. Pero estimamos que, considerando que hay que hacer un camino de acceso pavimentado, que es parte del proyecto, hay que hacer el terminal, hay que considerar las áreas de respaldo y el equipamiento. Nosotros pensamos que debiera andar en torno a los 50 millones de dólares, tal vez un poco más o un poco menos. Perfecto. ¿Y eso significaría además un proyecto a cuántos años? ¿Son 25 años la concesión? Es una concesión que es distinto a privatización. Hago la diferencia porque cuando uno privatiza, en el fondo entrega para siempre. Claro, vende. Aquí se supone que después de los 25 años esa infraestructura queda para el Estado, claro, ¿no? O sea, la infraestructura siempre es del Estado, siempre es estatal. Lo que pasa es que la ley lo que establece es que sean las empresas privadas las que hagan las inversiones portuarias y que el Estado dedique esos recursos a otras prioridades como educación, salud, en fin, ¿cierto? Seguridad.
Entonces, a través de capital privado se desarrollan estas nuevas infraestructuras portuarias, pero transcurridos los 25 años, retorna otra vez a la empresa portuaria de Puerto Montt, quien lo puede volver a licitar o administrar directamente, o habrá que ver qué es lo que determina el directorio en el futuro. O sea, 25 años más debería estar esa opción. Claro, exactamente. O sea, el puerto tiene que estar proyectado por lo menos a 25 años. A lo menos 25 años. Ahora, los puertos en general, la concesión es a 25 años, pero normalmente la mirada es de más largo plazo. Yo diría que instalarse en Panitao ya es un tema de varias generaciones probablemente. Hay que pensar que el puerto actual, que se reconstruyó para el terremoto, pero las obras originales se construyeron en 1930. O sea, este puerto tiene ya casi 80 años. Entonces, en ese sentido, irse a Panitao es un paso bien definitivo y las condiciones del lugar yo creo que lo permiten tranquilamente. ¿Y qué va a pasar con el actual? ¿Se deja solo para movimiento de pasajeros, de cruceros, o hay alguna otra iniciativa para...? Porque igual es un espacio interesante, que está probablemente en una de las mejores ubicaciones de Puerto Montt hoy día. Es un espacio tremendamente interesante, digamos. Indudablemente que es muy atractivo por la ubicación. ¿O lo pretenden vender? No, la verdad es que, tiene una ubicación indudablemente muy buena, está muy cerca del centro de la ciudad, tiene un emplazamiento privilegiado frente al canal, ¿no es verdad? Está al lado de Ángel Mo, que es una marca reconocida a nivel nacional e internacional también. Está en el borde costero y además es un paño bien grande. Entonces, la verdad de las cosas es que la idea es trabajar en un proyecto que hemos avanzado en alguna medida, que tiene que ver con un desarrollo turístico inmobiliario que de alguna manera tenga más relación con el borde costero de la ciudad. Hoy en día uno va por la costanera y ese sector se denomina como el tapón de la costanera. La idea es que sea un espacio más amistoso, que atienda a los cruceros, indudablemente, que atienda la conectividad austral, que también está creciendo, el espacio que hoy en día tiene Naimar. El famoso muelle de los transbordadores, claro, que se llama. Eso también requiere más espacio. Y también de alguna manera que se pueda transitar hacia Ángel Mo de una manera más cómoda. O sea, darle un paño más de calle probablemente. Un baño más de calle, ojalá sea peatonal. No estamos pensando en colocar también un bulevar, café, algún hotel, o sea, también hacer una propuesta atractiva, interesante, que traiga como una bahía turístico comercial, claro, como existe en el extranjero algunos lugares que son bastante interesantes, ¿no? Exactamente, y ese modelo nosotros pensamos que es tremendamente atractivo, que es muy posible hacerlo por la ubicación privilegiada que tiene este puerto. Realmente el lugar es muy bonito. ¿Y ese sería un proyecto de ustedes directamente como en Portmont, o también lo querrían licitar a un privado? Es un proyecto que probablemente también haya que licitar, pero las bases, los criterios del proyecto, de lo que se quiere construir, hay que trabajarlo internamente, y también yo creo que de todas maneras incorporando la mirada del municipio, de todas maneras, digamos, y también de la intendencia, en fin, del gobierno de turno, un poco para hacer un proyecto integral que sea satisfactorio para todos. Pero yo creo que es una tremenda oportunidad también para los ciudadanos de Puerto Montt tener un espacio que sea alegre, entretenido, turístico, y eventualmente también puede ser que el día de mañana esté el Museo de Monteverde en ese sector, está en veremos, pero yo creo que todas esas quieren, en el fondo, si uno lo mira en largo plazo, puede ser tremendamente atractivo para el turismo. Un pueblo turístico absolutamente complementario a Ángel Mo, claro, una especie de malecón turístico portuario, digamos. Pero no solamente pensando en el turismo extranjero, sino que también en el turismo nacional, que es mucho más grande que el extranjero. Así que estamos bien optimistas. Indudablemente la llave maestra para poder avanzar en ese proyecto es que efectivamente sea exitoso el proyecto de Panitao y se generen los espacios. Tomando estos tiempos, tomando en cuenta que la licitación debería estar definida antes de fin de año, ¿cuándo debería pensar a construirse? ¿Cuándo debería estar listo el puerto de Panitao? ¿Cuándo debería comenzar ya el traslado definitivo de todas las embarcaciones y que el muelle efectivamente sea en ese sector y ya no más en Puerto Montt ciudad, digamos? Claro. Bueno, la verdad es que estos proyectos grandes, para que funcionen bien, tienen sus tiempos. El caso de Panitao, lo primero que va a tener que hacer la empresa que se adjudique el proyecto es tramitar los estudios ambientales, digamos. Va a tener que prepararlos y tramitarlos y aprobarlos. Yo creo que ahí hay tranquilamente 1 año y medio, probablemente. Posteriormente tiene que hacer la ingeniería, construir el puerto. Así que nosotros estimamos que entre estudios ambientales, hacer ingeniería y construcción no debieran ser menos de 4 años. Una vez entra en operación Panitao, se produce el traslado de las cargas hacia ese sector, que nosotros pensamos que puede ser aproximadamente en un periodo de operación conjunta de unos 5 años. Y después debería estar liberado el sector del puerto actual
para ese tipo de carga. Pero complementariamente a eso, nosotros hemos establecido en las bases que previamente, transcurrió 4 años de la concesión, o sea, en 4 años más, ya entreguen una parte del puerto, como 1,5 hectáreas, que es lo que está más cercano hacia el borde costero de la ciudad, para que se pueda ir avanzando al menos secuencialmente en algunos proyectos de interés. Llevando los años, estábamos hablando del 2017, ya deberíamos tener uno movimiento en Panitao y ya algunas cantidades de hectáreas liberadas acá en el puerto tradicional. Exactamente. Unas fechas ya entonces colgando números y concretas. Concretas. Gracias, Alex, por darnos detalles de este tema, que sin duda es un proyecto ciudad, tal como hemos analizado durante los últimos días, todos los temas de conectividad que se están haciendo, Ruta 5, Ruta 7, en el sector de Presidente Ibáñez, y ni hablar de lo que decíamos al inicio, esta ciudad se llama Puerto Montt, por lo tanto es vital lo que ocurra ahí en esas hectáreas donde está emplazada la empresa portuaria y donde se va a trasladar a futuro el puerto ya definitivo de carga, que es el sector de Panitao. Yo le agradezco mucho la invitación y con gusto vengo cada vez que ustedes me lo requieran para contarle a la comunidad de un proyecto que realmente es muy importante para Puerto Montt y para la región. Bien, pues Alex Winkler, entonces, junto a nosotros, gerente general de Empormont, junto a él nosotros despedimos la presente edición de nuestro Pulso de la Noticia, usted lo sabe, el Pulso de la Región, aquí en Vértice TV, la televisión regional. Hasta pronto.